Grabar. Ok, bueno. Buenas noches a todos. Vamos a dar un repaso de suelos de los temas de hidráulica y consolidación que van a entrar en este parcial. Cualquier duda que van teniendo, si quieren me pueden ir escribiendo al chat y yo voy leyendo y las chicas me van diciendo. Decidimos plantear dos ejercicios que nos pasaron que son, al parecer, de algún parcial o de algún final o lo que sea. Vamos a ir planteándolo y viendo la parte teórica de esto, así lo van comprendiendo. Yo no sé qué tan claro les está quedando el tema de hidráulica en consolidación, si tienen muchas dudas o qué, pero vamos a empezar de lo básico. A ver, tenemos este ejercicio, esperen un cachito. Ay, perdón. Bueno, este ejercicio se trata de, tenemos este esquema con una muestra de suelos de una longitud L y un área transversal A. Tenemos el gamma sat, el gamma saturado del suelo, y nos pide primero calcular el factor de seguridad del sifonamiento para esta configuración, después ver si va a permanecer estable esto con un factor de seguridad de 1,5, después nos pide dos puntos conceptuales. Bueno, en base a esto, lo que primero que tenemos que tener en cuenta en hidráulica es este planteo que es la ecuación de Bernoulli, que la altura total en un punto de agua va a ser la suma de las presiones, de la presión de carga de agua, de la velocidad del agua y del desnivel. La desnivel sería la altura con respecto a un nivel de referencia, ¿no? En el caso de los suelos, como la velocidad a la que fluye el agua generalmente es muy pequeña, se suele despreciar el término de la velocidad, ustedes seguro que están cursando fluidos, y queda como la presión del agua más la altura, con respecto a ese nivel de referencia, ¿no? A ver, me dicen si cambió. Bueno, entonces, para calcular este delta H, tenemos que hacer la resta de las alturas totales entre un punto A y un punto B. La altura total entonces se va a componer de la componente Z con respecto a un nivel de referencia más la altura de la presión del fluido. La pérdida de carga también, delta H, se puede expresar como el gradiente hidráulico, que es delta H sobre L, sobre la longitud de la muestra, sobre la longitud sobre la que fluye sería. Bien, entonces, en base a esto, primero tenemos que calcular el factor de seguridad del sifonamiento para esta configuración. Tenemos el gamma saturado que es 2,05, el gamma del agua que es 1, la longitud de la muestra 1,25, el área es 50 centímetros cuadrados, tenemos HA que es la altura del piezómetro en el punto A, que es de 10 metros, y ZA que es 4 metros. La altura total en A entonces es de HA, que es la altura del piezómetro, más la altura desde el nivel de referencia, da 14. Hacemos lo mismo para el punto B. Delta H entonces es la resta entre el punto más alto del piezómetro, que sería este, en HA, menos el de HB. Nos da 0,5. El factor de seguridad podemos calcularlo de dos formas. Podemos calcularlo con una relación de gradientes o con una relación de pesos, que terminan siendo lo mismo. Si queremos calcular el gradiente hidráulico existente, lo que hacemos es ese delta H, que sería al final no sé si se ve, este DH1 es lo mismo que delta H en este caso, dividido L, nos da 0,4. El gradiente crítico es el gamma sumergido
que es la resta entre el gamma saturado del suelo menos el gamma del agua, dividido el gamma del agua. El factor de seguridad lo podemos sacar entonces como una relación entre el gradiente crítico y el gradiente existente. ¿Por qué? Porque el gradiente crítico nos da una referencia de que cuando se llega a ese gradiente estamos al borde de la inestabilidad. Porque si, a ver, vamos a hacerlo con el peso para que se den una idea. Tenemos entonces, para hacer el factor de seguridad con respecto al peso y la presión del agua, tenemos que el peso sumergido va a ser el área de la probeta por la longitud de la misma, o sea, sacamos el volumen, por el peso sumergido. ¿Por qué? Porque el peso sumergido es lo que nos va a soportar la presión del agua, efectivamente. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar el peso sumergido, que lo vamos a ocupar ahora para el factor de seguridad. Después la presión del agua va a ser igual al gamma del agua por el delta H, que es la presión por el área de la probeta, porque es lo que va a estar empujando al suelo para tratar de desestabilizarlo. Entonces, el factor de seguridad también puede expresarse como el peso efectivo de la probeta sobre la presión del agua. Ven que nos da lo mismo. Este factor de seguridad va a representar cuánto de peso tenemos que nos está soportando que el agua se lleve puesta a la probeta, básicamente. Si el factor de seguridad vale 1, quiere decir que estamos ahí al bordecito de que el agua tiene tanta presión que va a llevarse puesta a la probeta, básicamente eso. Ven acá que el factor de seguridad, vieron que lo escribo yo como el peso sumergido sobre el U, y acá después puedo simplificar las áreas y me queda básicamente el gradiente crítico, que va a ser esto, a ver, les pongo acá. Esperen que estoy poniendo a anotar acá. Esto es el gradiente crítico, ¿ven? Hice. Y esto al final queda delta H sobre L, que es el gradiente existente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Entendieron más o menos? Si Entendió, escriben... sí, Cami. Ok. Bueno, este fue el primer punto de, creo que un parcial o algo así. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto en la consigna. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el delta H para el cual el sistema permanecerá estable con un margen del 50% de seguridad. O sea, necesitamos un factor de seguridad del 1,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualamos el peso sumergido sobre la presión al factor de seguridad de 1,5 y lo que hacemos es despejarlo, ¿vieron? Me queda esto y lo único que hago es paso el delta H hacia el otro lado y traigo el factor de seguridad acá abajo y me va a dar con 1,5, lo reemplazo acá, ¿no? Con todos los mismos datos del problema, la única incógnita es este. Y me da que para que yo tenga ese factor de seguridad de 1,5, el delta H tiene que ser 0,875 metros. O sea, simplemente despejo la ecuación. ¿Se entendió eso? Estamos. Ok. Bueno, voy a borrar todos los dibujos y paso al siguiente. Ahora estos ya son más conceptuales. Bueno, ¿qué pasa si delta H1 vale 0? Delta H1 sería lo mismo en este caso que el delta H, que yo había escrito como delta H. ¿Qué pasa si esto es 0? Si esto es 0 es No como que hay, esto no hay acá, circulación de un lado hacia el otro. claro, porque ¿qué hace? O sea, esto circula de acá hacia acá porque esta columna de agua está más alta que esta. Y hay una pérdida de presión hacia acá.
O sea, Ian ahí escribe, si hay una diferencia de alturas, diferencia piezométrica entre los tubos piezométricos, que yo introduzco en dos puntos distintos de la masa, que en este caso serían el punto A y el punto B, significa que hay filtración, o sea, que el suelo no está en reposo porque el agua se está moviendo. Ese delta, esta delta H acá es la carga hidráulica, al fin y al cabo. Si no hay carga hidráulica, no hay velocidad y no hay flujo, porque si ese delta H es cero, no hay gradiente hidráulico, porque el gradiente hidráulico es delta H sobre L. Y como el gradiente hidráulico también, después como vamos a ver más adelante ahora, en la próxima diapositiva, es proporcional a la velocidad, quiere decir que si el gradiente es cero, la velocidad es cero y no hay flujo también. Se lo pueden interpretar como ambas cosas sería. ¿Se entendió? ¿O se enredaron? ¿Entendieron? Básicamente eso pasaría en este caso. Bueno, ahora vamos al siguiente, que es lo mismo pero con otra interpretación. A ver, dice, ¿qué sucede si delta H2 vale 3 metros? O sea, delta H vale 3 metros. Desarrolle conceptualmente y valide numéricamente. A ver, tenemos delta H2, sería lo mismo que delta H, es 3 metros. Usamos eso para calcular acá el factor de seguridad. El peso sumergido es el mismo, porque no cambió la muestra. Lo que cambia es el delta H, cambia la presión del agua. Podemos ver que la presión del agua es mayor que el peso, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el peso dividido la presión, el peso del suelo dividido la presión nos da 0,43. O sea, este factor de seguridad es menor que 1. Quiere decir que esto ya perdió la estabilidad y esto, como que el agua presiona tan fuerte que se lleva puesto a la muestra del suelo. ¿Qué A tiempo ese. reventó todo? Ya reventó todo. Sí, exacto. Porque encima es mucho menor que 1, o sea, esto ya está fuera de equilibrio hace bastante. Como el gradiente existente es menor que el gradiente crítico, gradiente existente es mayor, perdón, acá está mal, es mayor. Es mayor que el gradiente crítico. Y el peso del filtro es menor que la fuerza del agua, el agua desplaza el suelo y no hay estabilidad. Eso es lo que pasaría. Bien, este es el primer ejercicio de hidráulica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Entendieron más o menos cómo sacar todo? Ahora vamos a ver una presa que pasa con el flujo en una red de flujo sería. ¿Esto más o Cami, menos entendieron? ¿podrías volver un poquito al dibujo? Ajá, acá está. ¿Podrías explicar lo de, o sea, por qué delta H2 es 3 y, o sea, cómo hiciste esa consideración? Ah, no, esperen, yo pensé que era que delta H1 valía 3. No, chicos, me equivoqué. Ah, no, espera, yo pensé que acá era delta H1 vale 3. Me equivoqué yo. No, me parece que el ejercicio está bien. Volver al dibujo un cachito, Cami. A ver, vuelvo, espera un cachito. Delta H2 Se no nos refiere, importa. el delta H se refiere a que si ahora la columna de agua está llena hasta esta zona, ¿qué va a suceder? El agua ya no va a venir en este sentido. ¿Por qué? Porque la columna de delta H es mayor a esta altura AT de 14. Quiere decir que el Ah, agua quiere empujar completamente la masa del suelo. No sé si se me entiende. ¿a eso se refiere, vos decís? Sí, exactamente. En ese caso, la filtración del agua va a ser distinta. Claro, Exactamente, se sí. invierte el sentido de la corriente. Sí, 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 sí. No, perdonen chicos, yo no, ni leí que era delta H2, yo pensé que era que delta H1 era 3 directamente acá. Pero sí tiene razón lo que cambiaría acá sería que, sí, que cambia el sentido de flujo. O sea que ahora, bánquenme, que ahora
la altura total en B, H en B, sería igual a ZB más, sería ya 14 Pero, más 3. pero, pero tu análisis tampoco está mal, porque si vos le pones 3 metros de agua del lado derecho, igual va a sobrepasar el gradiente crítico. O sea, vos le hiciste para una circulación de izquierda a derecha, pero si vos le Sí, agregás una columna de agua de 3 metros del lado derecho, va a cambiar el sentido de circulación, todo lo que vos quieras, pero igual va a sobrepasar el sí, gradiente crítico. O igual, sea, sí, pero yo me equivoqué de lado, porque yo pensé que este no era delta H2, pensé que era delta H1 igual a 3. Yo lo planteé así. O sea, que acá había una diferencia, un delta H total de 3 metros. Eso es lo que planteé acá. No planteé el delta H acá. Yo me equivoqué. ¿Pero se entendió o ya se perdieron todos? Porque ustedes díganme. Avisen No se nomás. entendió así. Ok. O sea, si alguien no entendió, avise y ya le O explicamos. sea, la parte numérica no cambia, solamente es el concepto. Claro, ¿no? Sí, cambia el concepto. Si Sí, ustedes solo entienden, cambia el concepto. Cuando analizan la ecuación de Bernoulli, la energía de presión no cambiaría, pero la energía o sea, sí potencial, el cambia. delta H que calculan, sí, exactamente. Cambia la energía. O sea, cambia la energía. Cambia, ¿por qué? Potencial, Claro, porque la altura total en B sería esta. La altura en A sería esta. Y el flujo sería hacia este lado. Así, haría así. Pero también se sobrepasa el gradiente crítico y pierde la estabilidad. Ese sería el concepto. exacto. Ah, espera, Daniel Leites dice que explique otra vez. Bueno, esperen, más vale. Vamos a hacerlo acá que tenemos el dibujo. En el siguiente punto nos piden qué pasa si delta H2 vale 3 metros. Yo supongo que es que si delta H2 tipo se llena con agua y vale 3 metros. Eso es lo que Aileen tiró acá, la posta. Entonces es como que esto se llena, de acá, de este lado, se llena todo y acá hay 3 metros. Esto vale 3 metros. Entonces, ¿qué pasa? El agua fluye del lado más cargado al lado menos cargado. ¿Por qué? Porque el piezómetro tiene una menor altura acá ahora porque perdió carga al pasar a través del suelo. O sea, perdió energía cuando pasó por el suelo. Sería. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, lo que pasa conceptualmente es que cambió el sentido de flujo y que si hacemos el desarrollo, ¿no? El formulerío sería, ahí paso a la siguiente diapositiva. A ver un cachito. La altura, esperen, voy a cambiar esto, más vale, lo hago en MatCat. Ustedes están viendo toda mi pantalla, la diapositiva. Esperen, voy a compartir acá cosa. No sé si ¿qué se está viendo? Toda la pantalla, el MatCat. Se está viendo en blanco. Ahora está cargando. ¿Se está viendo el MatCat? Sí, se ve la represa. Ahora no se ve nada. Ahí cargó. Alguien tiene abierto el micrófono, por si las dudas aviso. A ver. Vieron ahí, yo cometí un error de que leí por arriba la consigna. Hola. No sé quién tiene abierto el micrófono, pero está hablando con No, alguien a más. veces pagando muchísimo, no retira,
Facundo, bueno, tenés abierto el micrófono. Facu, Esperen que lo desactivo ahí, yo creo que puedo desactivarlo. Ahí lo desactivo. ahí Bueno. ya desactivé. Bueno, a ver qué tenemos acá. Tenemos en esta situación que delta H2 vale 3 metros, quiere decir que vamos a hacer como que el agua llegue hasta delta H2 y que sobresalga 3 metros. Así que le voy a poner acá, es como que queda así llenito. Entonces vamos a calcular las alturas. Tenemos HA total sigue siendo 14 metros. Ahora, HB total es HA más delta H2, que son 3 metros. Entonces, para el flujo ahora fluye de B hasta A. O sea que tenemos que hacer HB menos HA para sacar el delta H. Pero como ven, o sea, lo que cambia acá es que el factor de seguridad nos está dando menor que 1. ¿Esto qué implica? Que la presión del agua es mayor que el peso del suelo, entonces esto nos lo va a levantar. Tipo, el suelo se va a tratar de escapar. ¿Se entendió? O sea, lo que pasó acá es que como cambió acá la altura de columna de agua, ahora fluye en dirección contraria a la que estaba fluyendo, y el factor de seguridad es menor que 1, por lo tanto no es estable. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió? Ah, bueno, está bien. Bien, se está por terminar el Zoom en 7 minutos. Si quieren, o sea, entren al mismo link, yo abro de nuevo el Zoom, y hacemos el otro ejercicio, que es una presa. ¿Les parece?